Bueno, damos inicio a la sesión del día de hoy, 24 de julio, de la competencia de Ciencias Naturales en el programa de animación digital. Como les dije en mi anuncio de presentación, mi nombre es Julio Torres, soy ingeniero ambiental de profesión, tengo 15 años de trabajar con el SENA y los estoy acompañando en la competencia de Ciencias Naturales dentro del programa de animación digital. El día de hoy vamos a hacer una sesión en la cual pues vamos a analizar un poco eh, unos conceptos relacionados con las ciencias naturales y adicional a eso vamos a analizar las evidencias que ustedes deben entregar en las actividades de aprendizaje planteadas en la competencia y finalmente resolvemos dudas e inquietudes que tengan sobre esas evidencias. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una conceptualización un poquito de esas ciencias naturales y comenzamos hablando de el término ciencia. El término ciencia se refiere a un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento, el cual es sistemático, estructurados y de lo que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. O sea que cuando hablamos de ciencia, hablamos de todo ese gran conjunto de conocimientos que hemos obtenido a lo largo de la historia, que los podemos obtener mediante la observación de un fenómeno o el racionamiento o análisis de de ese conocimiento, de ese fenómeno, y que se realiza de forma sistemática, de forma estructurada, y su resultado es un principio o una ley que tiene una capacidad predictiva de lo que podría suceder con ese mismo fenómeno o con o con esa misma situación, y que nosotros en el tiempo podemos comprobarlo de forma experimental. Entonces, esa ciencia tiene unas características específicas. Primero, la ciencia es sistemática eh, debido a que esos elementos están estructurados y tienen relación, digamos que unos con otros a lo largo de su análisis. Quiere decir esto que eh, la ciencia establece un paso a paso, que es el que permite entonces obtener estos conocimientos, digamos, utilizando un método, utilizando, digamos, unos pasos que se interrelacionan unos con otros, unos elementos que podrían interrelacionarse para poder obtener ese conocimiento. Además de eso, podemos decir que esta ciencia es acumulativa porque se aprovecha y se sirve de todos los conocimientos que se han logrado en todas las épocas y lugares. Eh, digamos que a lo largo del tiempo se han obtenido conocimientos que se han ido, digamos, perfeccionando a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que esos avances científicos que se obtuvieron, eh, digamos que en el siglo pasado todavía son base para poder obtener nuevos conocimientos. Asimismo, podemos decir que la ciencia es metódica
porque requiere de un proceso ordenado en la búsqueda de aquellos conocimientos. Discúlpenme un segundo, por favor. Discúlpenme un segundo. Me dejen entrar. ¿Café? Eh, Qué pena con ustedes. Es que ustedes saben que aquí en la casa, pues, es difícil que no haya interrupción. Les decía entonces que la ciencia es metódica porque requiere de un proceso ordenado en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen esos conocimientos científicos adquiridos y ordenados metódicamente. Esto en relación pues a que necesitamos, digamos que un proceso establecido para poder obtener esos conocimientos. Quiere decir que es algo que está, digamos, estructurado para poder validar esos conocimientos que podríamos obtener mediante este proceso. Asimismo, decimos que la ciencia es provisional debido, regálenme un segundito que hay alguien entrando por acá. Ah, ya le dieron entrar. Podríamos decir que la ciencia es provisional porque esta no se acaba. Es, digamos que, motivo constante de un análisis porque es perfectible y por ello, digamos que evoluciona a lo largo del tiempo. Quiere decir que es un proceso cambiante que no es permanente ni definitivo. Quiere decir que un conocimiento que obtuvimos hace mucho tiempo podría ser, digamos que, es reconsiderado teniendo en cuenta los avances posteriores de ese conocimiento. Eh, Asimismo, podemos decir que es comprobable debido a que los eh, los conocimientos que la conforman se pueden verificar, se pueden comprobar. Digamos que las ciencias formales como la lógica y la matemática son sujetas precisamente a la demostración para poder obtener, digamos que, una validación de ese conocimiento. Y las ciencias factuales, como las ciencias naturales o las sociales, son sujetas pues precisamente a una verificación o una observación para poder comprobar que el fenómeno lo que ese conocimiento que estamos estableciendo es real. Y finalmente podemos decir que esa ciencia es especializada porque cada una tiene su propio y particular campo de estudio. Digamos que cada una de las ramas de esta ciencia entonces establece un área o un campo en el que se especializa y genera conocimientos específicos en el mismo. Entonces, en resumen, digamos que la ciencia eh, es lo que ha permitido que nosotros hasta este momento podamos avanzar en, digamos, en los diferentes eh, procesos o los diferentes, digamos que, acciones que hacemos normalmente como personas, como sociedad. eh, es lo que ha permitido que nosotros podamos, digamos, tener las comodidades que tenemos ahorita con respecto a tiempos anteriores, o inclusive comportamientos
establecidos, entre comillas, normales con respecto al avance que hemos obtenido, ya sea socialmente o de forma, eh, digamos, comportamental, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, la ciencia se dividen entonces en dos tipos. Las ciencias formales, que son las que estudian, digamos que ideas, conceptos o entes abstractos creados por la mente humana, ¿sí? Dentro de esta encontramos la matemática, la lógica, las ciencias de la computación, y son, digamos que esas ciencias que se encargan de eh, establecer conocimientos que fueron creados por nosotros. Nosotros no podemos ver, eh, digamos que el número 2 no lo podemos ver físicamente, pero lo tenemos en nuestra mente. Lo único que podemos es comprobar que hay dos elementos, pero no vemos el número 2. El número 2 está en nuestra cabeza. Por lo tanto, es, digamos, algo que se creó en nuestra mente, ¿sí? Y que esos resultados se pueden demostrar a través de la lógica y la deducción. Yo podría demostrar que dos elementos sumado a dos elementos son cuatro elementos. Eso lo tengo en mi cabeza, pero si coloco dos manzanas y coloco en otro lado dos manzanas, al juntarlas voy a tener cuatro manzanas. Por lo tanto, es algo que puedo demostrar, está en mi cabeza, pero no es algo, digamos, tangible. Mientras que las ciencias fácticas o empíricas se encargan de estudiar hechos, fenómenos y procesos de la realidad material o social. En esta encontramos las ciencias naturales como la física, la química, la biología, la geología, la geomorfología y todas esas ciencias que estudian, digamos, todo lo relacionado con la naturaleza, o las ciencias sociales y humanidades, que estudian entonces todo lo relacionado con las interrelaciones personales, o sea, la sociedad, lo que hace esa interacción entre nosotros. Ahí podemos encontrar la sociología, la economía, la psicología, la historia, la geografía y todas esas, digamos que estudian ya la relación de nosotros como humanos dentro de esa interacción real, ¿sí? Eh, este, comparando entonces esas ciencias fácticas con las formales, las ciencias fácticas entonces estudian el mundo de los hechos. eh, por ejemplo, las ciencias naturales estudian la naturaleza, los fenómenos o las manifestaciones, y para las ciencias sociales las manifestaciones de la sociedad, esa interacción, así como las acciones de los seres humanos dentro de esa sociedad. Mientras que las formales estudian postulados o conceptos, los cuales pues se han ido construyendo a lo largo del tiempo y han sido propuestos por los científicos que los estudian. Una persona eh, eh, comienza a analizar, digamos, eh, la relación entre diferentes conceptos matemáticos, o agrupa ciertos conceptos matemáticos y comienza a analizarlo para, digamos, hacer postulados sobre el tema. ¿Cómo se estudia cada una de estas ciencias? En las ciencias fácticas se hace mediante la observación eh, de las consecuencias que ocurren mediante un planteamiento de una hipótesis que proponen una explicación de unos hechos. Eh, por ejemplo,
yo me siento y analizo o, o observo, no sé, observo la, el movimiento, por ejemplo, así como hizo, eh, así como hizo Newton, que se sentó debajo de un árbol y vio caer una manzana. Eh, Mediante la observación pudo concluir unas características de la naturaleza, mientras que en las ciencias formales lo hacemos mediante la demostración de teoremas, partiendo de axiomas o postulados. Ahí entonces una persona plantea una situación o un postulado de que 2 más 2 son 4 y demuestra mediante un teorema que 2 más 2 son 4. ¿Qué resultados se obtienen en las ciencias fácticas? Los resultados son provisionales y están sujetos pues a una revisión constante, ¿no? Debido a que, digamos que, entre comillas, hay una evolución de la naturaleza y hay una verificación constante para poder corroborar de que ese fenómeno efectivamente sí cumplía bajo esas condiciones que se planteaban, mientras que los resultados en las ciencias formales no requieren experimentación y sus conclusiones adquieren, digamos, que ya un grado de certeza mucho mayor porque ya tienen una digamos, una demostración eh, establecida. ¿Cómo trabajan o cuáles son sus herramientas? Pues las fácticas trabajan con una información acumulada a lo largo del tiempo. Digamos que Newton planteó una ley de movimiento y a lo largo del tiempo se han venido analizando digamos, si esos postulados que que se planteó en ese momento son reales. Hasta el momento creo que es una de las leyes fundamentales de la física, sus postulados en cuanto al movimiento. Mientras que las formales pues trabajan con conceptos abstractos, eso no es necesario realizar algún tipo de experimentación para concluirlas. Eh, y, ¿Cómo, digamos que se encuentran esos enunciados formales de esta ciencia? En las ciencias fácticas, en su mayoría se refieren a sucesos y procesos, mientras que en las ciencias formales son ciencias deductivas y se establecen mediante relaciones entre signos. Entonces, digamos que en las ciencias fácticas, lo que se relaciona o se enuncia es un suceso, un proceso, cómo sucedió un fenómeno, cómo sucedió, mientras que en las ciencias formales, por ciencias deductivas, hay una relación entre unos conceptos establecidos. Y finalmente, ¿cuál es su finalidad? Las ciencias fácticas persiguen la verdad, ¿sí? Lo que buscan digamos que, describir y explicar los hechos y realidades. Por ejemplo, en las ciencias naturales se postulan leyes científicas de alcance universal y en las ciencias sociales se postulan generalidades que pueden ser aplicadas en otras situaciones. Eh, en las ciencias naturales, pues, se postulan leyes que digamos que nos permiten analizar un fenómeno teniendo en cuenta esa descripción de los hechos anteriores con respecto a ese fenómeno. Y en las ciencias sociales, pues, se postulan, digamos que algunas condiciones que podríamos utilizar
en otras situaciones similares. El caso, por ejemplo, de la psicología, de cómo intervenir a una persona con algún tipo de, de condición, ¿sí? Luego de analizar la condición social de esa persona, pues ya tenemos establecido cómo poder actuar con esa persona a futuro. En las formales se persigue la coherencia interna y busca pues la verdad lógica, ¿no? Busca es que poder mostrar que 2 más 2 son 4. Y les decía ahorita, pues, si tomo 2 manzanas y las junto con otras 2 manzanas, pues lógicamente voy a tener 4 manzanas. Entonces tienen obviamente dos finalidades totalmente diferentes. Entonces, aquí aparece dentro de las ciencias fácticas, aparece entonces un concepto bastante importante y es el método científico y es el que permite entonces que ese conocimiento experimental que obtenemos en las ciencias fácticas sea comprobable eh, a lo largo del tiempo. Para eso, les voy a compartir un video corto que nos resume un poco este método científico. Les agradezco, por favor, que ahorita que le dé reproducir el video, si de pronto no se escucha, me informen para poderlo corregir. Oye, ¿ya compraste los dólares para el viaje? Ahora voy. Tú sabes que con la cuenta global de Buena puedes comprar dólares y euros digitales en la app Mi Bancolombia de uno. Tu plata habla otros idiomas. Abre tu cuenta global de Buena desde la app Mi Bancolombia. Método científico. Anteriormente se creía que a partir de un pedazo de carbón, este se podía transformar en oro puro, casi como por arte de magia, o que la forma de no contagiarse de la peste negra era simplemente con no bañarse, ya que se generaban costras de mugre y esto te podía proteger de dicha enfermedad. Este pensamiento que se tenía sobre algunas cosas fue debido al pensamiento humano, de cómo eran las cosas, ya que en esos tiempos no se tenían bases sólidas que afirmaran o desecharan esas ideas. A partir de estas situaciones es que se empiezan a formar bases sólidas sobre algunos cuestionamientos que se tenían. El método científico es una serie de pasos que se siguen en una investigación que podemos denominar como científica. Y esta nos sirve para que el conocimiento adquirido pueda ser verificado y replicado, sirviendo de base para futuras investigaciones y así poder generar más conocimiento. Cuando hablamos del método científico, hablamos del conocimiento verificado y por lo tanto viable. Los pasos para seguir el método científico son los siguientes. El primero es el planteamiento del problema. Este planteamiento comienza desde la observación, es decir, observar el problema el cual no tiene una solución. Es una pregunta que está sin resolver. Con esta pregunta nos planteamos qué queremos resolver, a dónde queremos llegar y para qué queremos hacer esta investigación. Por ejemplo, Edward Jenner fue un científico que en su época la viruela era una enfermedad contagiosa y mortal, matando a un casi 30% de los infectados. Sin embargo, la viruela del ganado era leve, es decir, que ésta no mataba a las vacas, y estas llagas estaban en las ubres de las vacas. Entonces aquí la pregunta podría ser ¿por qué la enfermedad era mortal para los humanos, pero no para el ganado? El paso número 2 es hacer una investigación documental, es decir, hacer una investigación sobre el conocimiento previo. Esto con el fin de tener referencias de lo que queremos resolver y así contribuir con nuevas ideas. Para el caso de la viruela no se tenían registros de un conocimiento previo, ya que no existía el método científico en ese entonces.
Sin embargo, lo que se sabía de la viruela era que las personas que tenían contacto directo con las vacas infectadas no adquirían la enfermedad, o si estas personas ya estaban contagiadas, éstas se curaban más rápido. Después viene el planteamiento de una hipótesis. La hipótesis tiene que ver con emitir una supuesta respuesta a lo que queremos resolver. Aquí nos estamos basando en una solución, que aún no está comprobada, pero que posteriormente se debe de comprobar. Lo que hizo Edward Jenner fue suponer que las llagas de las vacas infectadas tenían la cura para las personas. La siguiente etapa es la experimentación o la comprobación de la hipótesis. En esta etapa se busca comprobar lo planteado mediante técnicas y procedimientos que estén bien documentados, esto con el fin de que otras personas puedan reproducir el experimento y este tiene que arrojar el mismo resultado que se obtuvo al inicio. Por lo tanto, se deben de especificar las condiciones de la experimentación de una manera muy detallada. Para el caso de la viruela, lo que hizo Jenner fue introducir material de una llaga de una vaca a personas sanas. Y posteriormente, éstas se enfermaron, pero con el paso de los días se recuperaron rápidamente. Posteriormente, en la misma persona, introducir material de una llaga humana, y lo que se observó fue que la persona ya no adquiría la enfermedad, es decir, se había encontrado una cura. Después viene el análisis de resultados. A partir de lo experimentado, se analizan los resultados de manera minuciosa para poder llegar a una conclusión. En el ejemplo que tenemos, el análisis de resultados arrojó que el material de la llaga de las vacas curaba a las personas enfermas. Por lo tanto, la conclusión fue que las llagas de las vacas daban inmunidad a las personas que tenían viruela. Finalmente, viene el informe para la publicación. Con todos los datos obtenidos, se debe de realizar un informe para que cualquier persona en las condiciones necesarias pueda replicar ese informe y pueda comprobar lo que se dice ahí. Todos estos pasos son necesarios para realizar el método científico. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos. Entonces, si se dan cuenta, mediante el método científico se han obtenido, digamos que, la mayoría de los conocimientos de la actualidad. Y mediante las ciencias fácticas, pues han podido establecer, digamos que, la mayoría de los postulados de cómo funciona cada uno de esos fenómenos, eh, eh, basado entonces en la experimentación. Si se dan cuenta, el método científico lo que hace es, de forma sistemática, poder comprobar esos conocimientos a lo largo del tiempo. Todo esto nos lleva entonces a poder analizar las ciencias naturales, que es, digamos, nuestro objeto de estudio dentro de esta competencia. Y entonces decimos que estas ciencias naturales es un grupo de disciplinas científicas dedicadas entonces a explorar y a entender los fenómenos del mundo natural. Y esta busca entonces desentrañar cómo funciona la naturaleza, cómo está estructurada y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Dentro de estas ciencias podemos encontrar principalmente la física, por ejemplo, que estudia el comportamiento de la materia. Por lo tanto, podemos decir que la física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales. La química, por ejemplo, estudia la composición de la materia, la estructura, las características internas de esa materia como tal. La astronomía se encarga entonces de estudiar el universo y los cuerpos celestes. Por otro lado, la biología, por ejemplo, estudia
los seres vivos y toda esa interrelación de ellos. La geología, por ejemplo, estudia la composición, la estructura y la evolución de la Tierra. Y la geomorfología estudia las formas de la Tierra. Quiere decir que esta geomorfología estudia todo lo relacionado con el relieve de la Tierra. Entonces, básicamente, las ciencias naturales lo que nos permiten es, digamos, entender esos fenómenos que ocurren, digamos, en ese mundo natural o en la Tierra como tal, que es, digamos, lo que nos ha permitido establecer cómo, digamos, interrelacionarnos eh, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, con todos esos recursos naturales que hemos venido aprovechando como seres humanos a lo largo de la vida. Desde hace, digamos que muchísimos años, la naturaleza entonces ha sido, digamos, la base para poder nosotros evolucionar a lo largo del tiempo. Bueno, quisiera que hasta aquí pues me contaran si tienen alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos venido analizando con respecto a las ciencias naturales. Preguntas, dudas, comentarios. No todos a la vez porque después no nos escuchamos. Bueno, parece que no hay comentarios ni dudas. Entonces, en esta competencia, nosotros debemos entregar unas evidencias que están sujetas a unas actividades de aprendizaje. En esta competencia vamos a desarrollar dos actividades de aprendizaje. La primera, que se llama explicar la relación existente entre los ejes celular, sistémicos y ecosistémicos en el entorno vivo. Y la segunda actividad de aprendizaje se llama demostrar experimentalmente la aplicación de principios y conceptos de la biología. En la primera actividad de aprendizaje, la evidencia es un mapa mental con los conceptos básicos del entorno vivo. Y para la segunda actividad de aprendizaje, es una infografía del modelamiento de un ser vivo respecto a sus componentes celular, organísmico y ecosistémico. Entonces, la primera evidencia, que es el mapa mental, lo que vamos a hacer es un mapa mental cuyo título central va a ser el término entorno vivo, el cual debe ir acompañado de una imagen que cause impacto. Y los subtemas sugeridos son célula, tejido, sistema, individuo, población, comunidad, nicho, ecosistema, biótico, abiótico y energía. De todas formas, te puede agregar otras 10 palabras claves a la lista que está establecida. Y de allí puede desglosar entonces ramificaciones las veces que necesite, buscando que la idea es simplificar lo que más pueda el contenido. Ojo que en el anexo, cuando van a subir la evidencia, encuentran la descripción de cómo desarrollar un mapa mental. ¿Cuál es la base de este mapa mental? La información que está disponible en el material de estudio que se llama Entorno Vivo. En base a eso, vamos a hacer un mapa mental. ¿Cuáles son los lineamientos para esa entrega? El producto que deben entregar es un mapa mental
con los conceptos básicos del entorno vivo. Eso lo van a entregar en PDF. Si lo hacen de forma manual, le toman una foto y suben el PDF. Y si lo hacen digital, pues lo exportan a PDF y en la parte inferior derecha deben colocar sus datos personales, o sea, el nombre, el código de ficha, el nombre del programa y lo que ustedes consideren pertinente para poder demostrar que fue hecho por ustedes. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas acerca de esta evidencia? Les agradezco por favor que me confirmen si está claro con un pulgar hacia arriba. Ok, quiere decir que está totalmente claro. Bueno, entonces, la segunda evidencia es una infografía del modelamiento de un ser vivo, ¿cierto? Respecto a sus componentes celular, organísmico y ecosistémico. ¿Qué vamos a hacer? El primer paso para crear ese modelo es hacer una observación de las características que definen a ese ser vivo, teniendo en cuenta si es unicelular o pluricelular. Entonces, como aprendiz debe elegir el ser vivo de su mayor interés y realizar cada una de las acciones planteadas en un documento de Word. Aquí debe describir entonces a qué dominio o reino pertenece y, teniendo en cuenta el ser vivo elegido, definir su morfología, sus funciones de nutrición, su relación y reproducción, y luego debe realizar entonces un bosquejo de ese ser vivo que quiere representar. Este puede ser con material de reciclaje o digital. ¿Sí? ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento que incluya una portada, el ser vivo con su dominio o reino, la morfología y las funciones de ese ser vivo, un registro fotográfico del bosquejo y del modelo de ese ser vivo y una infografía que incluya a ese ser vivo con toda la información relacionada. En los anexos de la actividad encuentran cómo desarrollar una infografía. Además de eso, vamos a incluir los referentes bibliográficos de acuerdo con las normas APA de la séptima edición, que es la última edición de las normas APA, de la información que obtuvimos para poder desarrollar esta infografía, digamos, este modelamiento de ese ser vivo. Eso lo vamos a entregar en formato PDF y va a tener una extensión entre 3 y 10 páginas. Les pregunto nuevamente, ¿hay preguntas con respecto a esta evidencia? Si no hay preguntas, Profe, qué pena, sí, señor. pregunta. Sí, señor. ¿Solamente tiene que ser de esos tres reinos, de dominio, protista, fungio, monera, o puede ser de otros? Bueno, la evidencia dice, si te das cuenta, eh, que debes elegir un ser vivo de tu mayor interés. Tú puedes escoger de cualquiera de cualquiera de esos reinos, no importa si no hace parte de los que están ahí mencionados. Digamos que los que están ahí son como por ejemplo. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más?
Me parece que alguien está como escribiendo en el chat. Vamos a mirar. Aquí dice, el ser vivo puede ser cualquier animal y qué pena, no he entendido el bosquejo. Lo del bosquejo, un bosquejo es una representación gráfica, ¿no? En la representación gráfica ustedes, digamos, pueden dibujar, establecer mediante, de forma gráfica, este ser vivo, ¿sí? O sea, yo voy a tomar, por ejemplo, no sé, mi ser vivo fue una planta. Entonces yo puedo dibujar esa planta, ¿sí? Hacer un bosquejo es precisamente establecer su estructura, ¿no? En la forma como yo lo estoy viendo y de esa manera, pues describir cada una de las características que estaban. ¿Estamos claros? Por aquí estaba preguntando Joseph Hernández, Sander Sánchez. ¿Está claro lo que es un bosquejo? Ok. Eh, y Sara dice, no entendí lo del documento de Word. Lo que pasa es que ese bosquejo, junto con la información que nos pide la actividad y, por ejemplo, la portada, la bibliografía y todo eso lo vamos a incluir dentro de un documento de Word. ¿Estamos claros, Sara? Ya Sara está escribiendo. Ojo, el documento, sí, la infografía debe estar dentro del documento. Sara pregunta que si la infografía debe estar dentro del documento, sí. Y cada uno de los puntos que establece la evidencia. Quiere decir que todo lo que le está diciendo la evidencia lo debemos incluir dentro de ese documento de Word y ese documento lo debemos exportar a PDF. Ojo que nos está pidiendo es un PDF. Ok, Sara. Ya Sara dice que está todo claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, considerando que no hay más preguntas. Ah, bueno, Cristian está escribiendo. Se arrepintió Cristian y no escribió. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que está todo claro, no hay más preguntas. Cualquier cosa, pues ustedes tienen, el profe Julián me agregó el grupo de ustedes. Ahí estoy disponible en el foro de dudas e inquietudes, estoy disponible, ustedes tienen mi número de contacto, cualquier cosa, pues estoy totalmente disponible para responder las preguntas que tengan al respecto. Les agradezco entonces haber estado aquí. La grabación, pues se las voy a subir a Sayuna si nos deja. Voy a tratar de compartirles el enlace de la grabación también por el grupo de WhatsApp, por si de pronto Sayuna no nos deja seguir pues entrando, pues
podemos ver la grabación en el grupo de WhatsApp. Y pues totalmente disponibles a lo que necesiten. Agradecerles haber estado aquí. Cualquier inquietud, estoy totalmente disponible para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.